Ya recibí algunos trabajitos, me faltan otros, así que vayan entregando de a poquito. Estábamos en un ejercicio del práctico 8, el ejercicio 9. Estábamos haciendo las comparaciones como para poder, lo que teníamos que demostrar era que la diferencia de las distancias del punto D, que pertenecía a la recta que incluye la base, pero que no pertenecía a la base, con respecto a los lados del triángulo isósceles ABC, la diferencia de esas distancias era congruente con la altura. ¿Sí? Habíamos llegado a demostrar que M era congruente con HC por paralelas, por paralelogramo. Gladys no estaba, pero el resto estaba. Bueno, Lucía está viajando, no puede hablar. Eduardo dijo sí, profe. Bien, gracias Eduardo. Hasta ahí habíamos llegado. Quedaba demostrar que MD era congruente con DF. Faltaban esos dos segmentitos. A ver, habíamos puesto, no sé si con ustedes habíamos llegado acá, habíamos puesto que faltaba esa congruencia de esos dos segmentitos. Bien. Si no hablamos será difícil. ¿Se les ocurre algo ahora? No sé si se les ocurrió, pero bueno, se les tenía mucho trabajo. Nos enfocamos ahora en este ejercicio. Tengo que comparar los triángulos SMD y CDF para poder decir que esos dos segmentitos son congruentes. ¿Por qué? ¿Por qué elegí esos triangulitos? Precisamente porque son donde están los segmentos que yo necesito demostrar que son congruentes. El otro día me dijeron, es un romboide. Sí, pero hay que demostrar que es un romboide. No es tan fácil. Va a ser un romboide eso, sí. A ver, vamos a ver si tenemos elementos congruentes entre esos dos triángulos. Acá, Gladys, podés hablar porque acá lo estás mirando. Sí, ya. Sí. No pude desgrabar la segunda parte porque fue un caos ayer, pero bueno, no supongo importa. que la recta S es paralela Perdón, del lado AB. Bien. AB es paralela a S y DE es distancia, por lo tanto habíamos dicho que este ángulo era recto, que esto es la altura, este ángulo es recto. Y habíamos dicho también que este ángulo era recto porque eran las dos AB y S eran paralelas, por lo tanto eran las dos perpendiculares a ED. Todo eso perfecto. Estaba hablado. Entonces, cuando hay que comparar los dos triángulos, y el segmento CD viene de la construcción también de... ¿Se sabe ya que es una perpendicular al lado BC? ¿O eso fue una construcción auxiliar que se hizo? Espera un minutito. El segmento... el FD es la distancia del punto D al lado perfecto. BC, por lo tanto es recto. También recto. Bueno, entonces ahí digamos el ángulo que es el CFD y el CMD son congruentes por ser un recto cada uno. Eso bien. Es por hipótesis sería, ¿no? O sea, sí. Bien. No, a ver, este no es por hipótesis, ese fue por la construcción que hicimos. El CMD resultó después de todas las comparaciones. En cambio, el CFD sí es por hipótesis. Bien. Bueno, eso es... Y el lado CD, digamos, la propiedad reflexiva de la congruencia, muy bien. Son comunes. Y faltaría el ángulo MDC y el CDF como para poder probar la congruencia por el segundo criterio. O el MCD y DCF.
A ver, espera, vamos a hacer una cosa. Sí. Espera que lo voy a agrandar, como me dijo creo que Daniel el otro día. A mí me dio mucho más arriba, ¿no? Ahí se ve mejor, quizás. Yo lo quiero que se vea mejor y se ve peor, no sé. Bien. Dijimos, este ángulo es recto por todas las, por hipótesis y todas las construcciones posteriores que hicimos, que esa es paralela, y este ángulo es recto porque DF es la distancia y este lado es común. Ahora te pueden ayudar todos, ¿eh? No es que tenés que hacerlo vos sola, pobre, porque pidió que el otro día no vino. No, a ver, todos ahí trabajando. Al frente. Claro. A esta altura del año, aunque sea por mensajito, me escriben y yo lo comparto. Tienen que buscar otros ángulos. Gladys trataba de buscar estos para que fueran congruentes y yo no le encuentro solución. Hay que ver si puedo encontrar que estos ángulos son congruentes con todos los elementos que tenemos acá. Estos no. Otra cosa importante que también dijimos, que queda grabado, es que en todos los ejercicios que tengamos donde no utilicemos la hipótesis, estamos haciendo mal la demostración. Yo hago hincapié siempre en esto porque yo eso lo descubrí en cuarto año de la carrera y ya era un poco tarde, o sea que siempre usé la hipótesis sin darme cuenta y en cuarto año en álgebra, había demostrado, tercero, había demostrado todo un ejercicio hermoso, todo completo, y cuando se lo mostré al profesor me dijo, pero no usaste la hipótesis, acá hay algo que no está bien. Y sí, había algo que estaba haciendo agua y que no estaba bien demostrado. Entonces, tengamos en cuenta que el triángulo del que estamos partiendo, ABC, es un triángulo isósceles. Micaela, ¿por qué no te animás a hablar? Tu trabajo estaba bien, o sea que si no te copiaste de nadie, algo entendés de lo que estamos hablando. No hay que tener vergüenza de participar. ¿Y por qué no me paraste si te perdiste y volvíamos de nuevo atrás? A ver, voy a repasar un poquito lo que hicimos la clase pasada. Para los que están perdidos, bien. Teníamos, vamos a borrar ese por ahora, teníamos un triángulo isósceles, ABC. Dijimos, teníamos un punto que pertenecía a la recta donde está la base, pero que no era de la base. O sea que este punto no podía estar acá adentro. Igual esto se puede demostrar, pero bueno, es otro ejercicio. El punto estaba afuera de la base y lo pusimos todo en la hipótesis. No sé, espero no haberlo tirado. Sí, bueno. Pusimos el triángulo ABC, que eran los lados congruentes, que D era un punto que pertenecía a toda la recta, D era un punto que no pertenecía al segmento. Después determinamos que DE era la distancia de ese punto D al lado AB y que DF era la distancia de ese punto D al lado BC.
Por lo tanto, como eran distancias, sabíamos que eran perpendiculares. Después trazamos la altura de uno de esos dos lados, que yo les dije, conviene trazar esta para que nos queden después la figura. Y la tesis decía que la diferencia de las distancias iba a ser igual a la altura. Después trazamos la recta S paralela a AB por el punto C. Al trazar la recta S, después dijimos, bueno, S intersección ED va a ser el punto M. Lo tuvimos que marcar. Genial. Ahora, como dijimos, ED es paralela a HC, llegamos a la conclusión de que eran paralelas porque estos ángulos eran rectos. Entonces, dos rectas perpendiculares a una tercera, ¿sí? Yo tengo una recta, tengo una que es perpendicular a esta y otra que es perpendicular a esta recta. Estas dos rectas entre sí van a ser paralelas, ¿sí? Bien, porque los ángulos que forman son conjugados, son de 90. Hay miles de formas de demostrarlo y de asegurarlo. Bien, entonces, ya sabemos que ED es paralela a HC. Y por construcción, AB es paralela a S. Entonces es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Por lo tanto, ese cuadrilátero es un paralelogramo. Hasta acá, lo que pudimos demostrar era que EM era congruente con HC porque era un paralelogramo. Y lo dejamos a un costadito. Ahora faltaba demostrar que MD era congruente con FD, así le sacábamos a ED el pedacito ese que nos molestaba para que fuera la altura. Habíamos hablado también de una circunferencia, me parece, con ustedes, no me acuerdo bien, pero dijimos que después con la circunferencia no teníamos elementos suficientes para poder demostrar lo que necesitábamos. Entonces nos quedamos acá y queríamos demostrar que estos dos para demostrar que MD es congruente con DF, hay que demostrar que esos dos triángulos son congruentes, ¿sí? Por lo tanto, estamos ahora buscando entre todos elementos entre esos dos triángulos para ver si son congruentes. Dijimos hasta acá, esto es un ángulo recto porque esto es distancia. Esto es un ángulo recto porque si ED es perpendicular a AB y AB es paralela a S, entonces ED también es perpendicular a S. Eso es, volvemos a repetir la propiedad que teníamos acá. Bien, otra cosa que hasta ahora vimos es que el ángulo CD, el lado CD es congruente con el lado CD por propiedad reflexiva de la congruencia o por lado común. Ahora estamos buscando otros elementos nos falta, un lado no lo vamos a tener, porque MD y DF no los podemos usar, porque es lo que tenemos que averiguar. Y CM y CF no tenemos forma de saber si son iguales. Entonces yo les dije, acuérdense que si estamos partiendo de un triángulo isósceles, tenemos que usar los elementos del triángulo isósceles, tanto los lados como los ángulos de la base, para poder hacer la demostración. Ahora, Micaela, ¿te encontraste? ¿Que te habías perdido? ¿Quedó un poco más claro? ¿Le quedó más claro a todos o no? Sí, profe. No, de nada, Mica. ¿Sí? ¿Más claro? Bueno, ahora que les quedó claro, a buscar el ángulo que falta. Profe, si es un triángulo isósceles, el FCD y el MCD, en el isósceles a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. El MCD, no, pero este no es isósceles. Ah, entonces ya me confundí. Pará. Estoy partiendo, primero que esto es un romboide, no un triangulito.
Segundo, estoy partiendo, que dijimos que partíamos de un triángulo isósceles, me refería al ABC. Ah, ok, no, yo ya había dado por hecho que el CMD era isósceles. CMD no, es un triángulo rectángulo, pero isósceles no lo veo yo. Ok. Si sé que ABC es isósceles, ¿qué sé de los ángulos? Que BAC y BCA son iguales, Bien. congruentes, perdón, y en este caso BAC también sería congruente a MCD entre paralelas a B y S, y la transversal a D, pero no sé, o sea, como si una perla más al dato, pero no sé cómo hacer para relacionarlo con el triángulo de abajo. Espera un segundito. Perdón, le contesto a Lucía que está viajando. Sí, una vez que demuestres que estos dos triángulos son congruentes, todavía estamos en eso, no demostramos que son congruentes. Una perla más, sí, pero escúchame, sí, el BAC y el MCD son congruentes entre paralelas, ¿qué son? ¿Alternos, conjugados, correspondientes? Estos son correspondientes. Son correspondientes, bien. Sí. Y después, al ser ABC isósceles y ser BAC y BCA congruentes, entonces ahí está, el DCF es congruente con el BCA por opuestos por el vértice. Por opuestos por el vértice. A ver, ¿todos entendieron lo que dijo Gladys? Qué silencio. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, esperen que ya voy. Bueno. Ay, Dios. Bien. Entonces, lo voy a poner con otro color. Me gustan muchos colores a mí. Entonces, el ACB con el MCF son congruentes por opuestos con el vértice. Entonces, si el 1 es congruente con el 2 por isósceles, el 1 es congruente con el 3 por correspondiente, el 2 es congruente con el 4 por opuestos por el vértice. Por propiedad transitiva de la congruencia, el ángulo 3 es congruente con el 4. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedó todo así? No sé si es más fácil con números, con letras. A veces con una sola letra nos complicamos, pero si yo tengo que decir, hablo del ángulo C, la verdad que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ángulos C. O sea que no puedo nombrarlo por una sola letra. Y yo sé que a ustedes se les complica nombrarlos con las tres. Bueno, ahora tenemos dos triangulitos, que tenemos dos ángulos y un lado. ¿Estos elementos se ajustan a algún criterio? Sí. Sí. Al cuarto criterio. No, el cuarto criterio dice, es necesario que dos triángulos tengan dos lados y el ángulo opuesto al mayor de los lados para ser congruentes. Yo acá no tengo dos lados, tengo dos ángulos. Le falta un poquito para hacer el segundo. Por la extensión del segundo criterio. El segundo criterio bis, sí. Acá me dice bis, Eduardo, a él ya le puse tu nombre. Es la extensión del segundo criterio de congruencia. Y si no me acuerdo decir extensión, digo, por suma de ángulos interiores, conozco el tercer ángulo, entonces ya tengo dos ángulos y el lado comprendido. Perfecto. ¿Y ahora ya terminé con esto?
Con esto podemos decir que el triángulo CMD es congruente con el CDF, por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Esto implica que MD es congruente con DF. Así que era lo que queríamos ver, ¿no? Entonces, sabíamos que EM era congruente con HC por paralelogramo. MD es congruente con FD por la comparación de los triangulitos que acabamos de hacer. Y si yo miro en la gráfica, puedo decir que el segmento ED está formado por ¿qué? El segmento ED. La suma de EM más MD. Bien, es la suma de EM más MD. ED es la suma de EM más MD, pero acabamos de demostrar que MD era igual a FD. Entonces, reemplazo en esta ecuación MD por FD. Acá demostramos que EM era congruente con HC, entonces reemplazo EM por HC. Y me queda que ED es congruente o es igual a HC más FD. ¿Llegué a la tesis? Sí. Esta es la tesis. Yo estoy diciendo esto, ¿es igual? No, pero se puede aplicar propiedad transitiva. ¿Transitiva? No, no es igual. Porque usted, en esa que acaba de mostrar que hicimos, estaba FD. O sea, Claro, y ED acá también igual- está FD. A ver. O DF dice, bueno. Ah, sí, está bien. ¿Esto qué es? Una resta. ¿Y esto qué es? Una suma. Sí. Acá, ¿qué tengo de un lado en un lado de la igualdad? HC. Acá lo tengo de un lado de la igualdad. Del otro, claro. Del otro. Lo ¿Qué podemos hay que pasar. hacer? ¿Cómo? Sí. No, perdón. Es lo mismo, porque hay que hacer pasaje de término solamente. ¿Qué? Hay que hacer pasaje de término. Me retó por ¿Qué lo es eso mismo, de no se dice eso. ¿Qué es eso de pasaje de término? No sé yo lo que es un pasaje de término. O sea, tengo que pasar simplemente el segmento para el del otro lado del igual, No lo paso. ¿no? Se suma del mismo, ¿Qué hago? a ambos No, miembros. a ver, se no suma. existe una propiedad que sea pasaje de términos. Lo que pasa es que ustedes están muy acostumbrados a decir lo paso. Y yo cuando en secundario a veces también digo lo paso. Pero en realidad lo que hago es restar a ambos miembros, ¿sí? FD. Entonces, si yo resto a ambos miembros FD, me va a quedar ED menos FD igual a HC más FD menos FD. Esto lo puedo cancelar, que la propiedad cancelativa sí existe, y me quedó que ED, de este lado, o que HC es igual a DE menos FD. No se dice que paso de término, se dice resto miembro a miembro, sumo miembro a miembro. A ver, no va a haber problemas cuando ustedes hacen pasaje de término, como le dicen, en suma, resta, divisiones. El problema se presenta cuando aplican raíces. Yo tengo algo elevado al cuadrado, entonces elevo los dos miembros, hago las raíces, y de un lado me queda un módulo. Así que hay que tener cuidado, porque si yo paso de término la raíz para el otro lado, pierdo una solución. Entonces ahí eso es grave. Entonces hay que acostumbrarse desde el vamos a que no sé, si parece que en otros profesores también les dijeron lo mismo. Que no se dice paso.
o no se hace un pasaje, se resta miembro a miembro, se suma miembro a miembro, se multiplica miembro a miembro, se divide miembro a miembro, ¿sí? ¿Está? Si yo quiero transformarlo en negativo, multiplico los 2 por -1. Ahí no va a haber muchos problemas, pero cuando apliquen raíces, si no pusieron el módulo, perdieron una solución. Bueno, eso es bueno hacerlo con los chicos. Yo en tercer año me pasaba, cuando estábamos haciendo cuadráticas. Bien. ¿Con esto quedó alguna duda con este ejercicio? Hello. No. No, ninguna. Entonces vamos a repasar, ya que este es el último día y nos quedan después 2 semanitas de descanso para ustedes. ¿Sí? ¿O no? ¿No son de descanso? Ojalá, profe. Parece que no. Bien, en el práctico de cuadriláteros, que es el último que estamos trabajando, que es el del 9, llegué yo a la propiedad 8, que es la del rombo. La propiedad 9 la estoy terminando de tipear, toda completita, con hipótesis, tesis, demostración, todo así tipo joyita. Me está llevando tiempo porque estoy usando el editor, así que se las voy a mandar escritas, porque, a ver, es un buen ejercicio también que ustedes aprendan a leer de un libro lo que tienen que demostrar o explicar. No siempre la profe les tiene que... a ver, mi tarea es acompañarlos en su aprendizaje y darles las herramientas para que ustedes puedan aprender lo que les falta. ¿Está claro? En ese aprendizaje de lo que les falta para poder dar una clase, está agarro un libro, lo leo y lo entiendo. ¿Sí? Que no es fácil a veces tratar de interpretar. Entonces, bueno, les mando una demostración hecha y no es para que la archiven en la carpeta. Es para que la lean y se fijen si entienden de qué se trata eso que está escrito y si pueden seguir los pasos, de la misma manera que yo los estoy corrigiendo a ustedes y los estoy interpretando, ¿sí? Con las cosas que ponen. Bueno, yo estoy tratando de entender lo que ustedes me dicen, bueno, ustedes traten de entender cómo está hecha esa demostración. Perdón, me refería a que les voy a mandar la 10, no la 9. La 9 es la de la base media del trapecio y sale muy parecida a lo que hicimos con el triángulo. ¿Se acuerdan que teníamos la base media del paralelogramo y la transformábamos el triángulo en un paralelogramo y ahí hacíamos la propiedad? La de trapecio es como cuando hicimos el área del trapecio. Tenemos un trapecio, ponemos un trapecio invertido a continuación y tenemos todo un paralelogramo. Si demostramos que la base media del paralelogramo, que es la base media del paralelogramo, ya podemos demostrar que es la base media del trapecio, es igual, paralela a las bases y congruente con su semisuma. Eso el 9 es muy parecido a lo que hacemos con triángulo y paralelogramo. Y el 11 es muy parecido a lo que hicimos con el rombo. Así que están en condiciones de hacerlos solos. La cuestión es que lo hagan, es un ejercicio de práctica. Yo antes lo mandaba como tarea y después los corregía, pero ahora mandé otra cosa de tarea, porque me aburro hacer siempre lo mismo. Entonces, lo pueden hacer solos, traten de hacerlo, y si tienen dudas, consultan, y si no, cuando volvemos, yo lo explico. La idea es que cuando volvemos, yo quiero empezar con circunferencias. No voy a poder la primera clase, pero bueno. La primera clase seguramente habrá devolución de TP y algo más que terminemos con esto. Eso serían, por un lado, las propiedades. De los ejercicios, creo que llegamos al 5. Nos quedó el 6, el 7, que es un ejercicio súper fácil, háganlo, y el 8. Son ejercicios muy fáciles. Esos los pueden hacer de tarea. Tienen que terminar el práctico. No sean vagos. Así les digo, ¿eh?
No sean vagos. No es mucho lo que estoy mandando. Bien, eso es por cuadriláteros. Ah, me quedó algo. Bien. Del práctico 8, si podés abrirte, por favor. Estoy padeciendo la computadora. Y igual la estoy tratando con cariño para que no se cierre del todo, ¿no, Nadia? Bien, en el práctico 8, todo esto lo vimos. Ustedes repasen cuando vayan a estudiar ahora si les faltó algo que yo les explique, pero me parece que no. El 9 es el que acabamos de hacer y ahora vamos a hacer el ejercicio 10. Entre todos. Así que empiecen a dibujar. En un triángulo ABC, cualquiera, no dice qué tipo de triángulo, o sea que hacemos uno escaleno, ¿sí? Que no sea un triángulo que no sea ni rectángulo, ni isósceles, ni equilátero. Bien. En un triángulo ABC, B es el punto medio del lado BC y los puntos E y H son los pies de las alturas correspondientes a los otros dos lados. Y hay que ver qué relación tienen los segmentos DE y DH, si serán congruentes. Bueno, hay que dibujarlo y a ver qué pasa. ¿Se entendió? ¿Sí? Profe. Tengan un disco de backup, por favor. Pobre, Nadia perdió todo lo que tenía en la compu. Te tengo que... Ahí te muestro, Mica. Ustedes lo tienen, ¿eh? Este. El 10. Yo estoy dibujando mientras ustedes dibujan por su lado. Dice, D es el punto medio de BC. Y se trazan las alturas de los otros dos lados. ¿Cómo trazábamos las alturas?
una recta perpendicular al lado correspondiente que pase por el vértice opuesto, o por el Perfecto. punto base. No, por el vértice opuesto. Y la altura la vamos a dibujar como un segmentito incluido en esa recta. Perfecto. En un triángulo de ese punto medio del ABC y los puntos E y H son los que de las alturas. E va a ser... Me queda un minuto, voy a retomar enseguida. E y H. ¿Vamos queriendo algo así? Sí.